Brillaban bajo los focos y recibían el aplauso de multitudes. Las grandes estrellas de España de los años 60 a los 90 parecían tener vidas perfectas, pero detrás del telón se escondía un precio muy alto. Para alcanzar la cima, algunas tomaron una decisión desgarradora: dejar a sus propios hijos en internados para poder cumplir con sus interminables giras. ¿Valía la pena ese sacrificio? Hoy descubriremos 10 historias ocultas. Suscríbete, deja un comentario con tu opinión y acompáñanos a revelar estos profundos secretos. Rocío Dúrcal. El eco de los aplausos en los inmensos teatros de América Latina ahogaba muchas veces el llanto silencioso que se escondía en el camerino privado. Rocío Dúrcal era la reina indiscutible, una voz mágica que unía continentes enteros y despertaba pasiones descontroladas en el público de la época de los años 70 y 80. Su rostro angelical y su talento desbordante la convirtieron en un ícono absoluto. Sin embargo, el precio de esa corona dorada se pagó con la moneda más cara que existe: la inmensa y dolorosa distancia familiar que marcaría su destino para la eternidad. Mientras ella brillaba majestuosamente bajo los inmensos focos de los escenarios internacionales, sus pequeños quedaban a miles de kilómetros de distancia, confiados al cuidado de estrictas instituciones educativas y personas ajenas. La necesidad absoluta de cumplir con contratos millonarios y giras interminables por diferentes países la obligaron a delegar la crianza diaria. Las frías paredes de los internados se convirtieron en el refugio forzado de unos niños que tenían a una estrella internacional por madre, pero que anhelaban profundamente un abrazo cálido y maternal. El dolor agudo de la separación era un fantasma constante que la acompañaba en cada larguísimo vuelo transatlántico cruzando el océano. Los allegados de la época relatan con detalle cómo, en la absoluta soledad de lujosas habitaciones de hotel, la profunda melancolía se apoderaba de su espíritu frágil. A pesar de la fama deslumbrante y la fortuna incalculable, la artista sufría intensos episodios de tristeza al saber que se estaba perdiendo los primeros pasos y los momentos cotidianos irrepetibles de sus seres amados. Las lágrimas derramadas en silencio revelan la inmensa tragedia. La sociedad de aquel entonces, implacable y sumamente conservadora, a menudo juzgaba con extrema dureza a las mujeres que priorizaban su trayectoria profesional sobre el calor del hogar tradicional. Los rumores oscuros circulaban como un veneno lento, señalando las larguísimas temporadas que los niños pasaban completamente alejados del núcleo familiar. Ella justificaba estas prolongadas estancias en colegios cerrados como una forma de brindarles una gran estabilidad y una educación de primer nivel, lejos del caos absoluto de los aviones y la asfixiante presión de la prensa. Con el paso inexorable de las décadas, las tristes consecuencias de esa dolorosa lejanía física y emocional salieron a la luz pública en forma de reclamos silenciosos que tardaron muchísimos años en sanar. La reconstrucción de esos vitales lazos familiares requirió un esfuerzo verdaderamente monumental en la etapa más madura de su vida. Aunque el amor genuino siempre estuvo presente en su corazón, las cicatrices imborrables de una infancia transcurrida entre fríos pasillos de internados dejaron marcas muy profundas. Su historia es un testimonio desgarrador de los enormes sacrificios. Carmen Sevilla. Una sonrisa eterna y una mirada que cautivaba a todo un país ocultaban una realidad familiar bastante compleja. Conocida cariñosamente como la novia de España, su figura deslumbraba en las inmensas pantallas de los cines y en los grandes escenarios durante los dorados años 60 y 70. Todo parecía un verdadero cuento de hadas frente a las cámaras. Pero la apretada agenda de rodajes y compromisos internacionales exigía sacrificios personales verdaderamente incomprensibles para muchos. El fruto de su matrimonio con un famoso compositor llegó al mundo en medio de un huracán de compromisos laborales ineludibles. La incesante maquinaria de la industria del entretenimiento no permitía largas pausas, y pronto tomaron la dura decisión de internar a su único heredero en prestigiosos colegios privados. Mientras ella memorizaba los largos guiones y deslumbraba en desfiles de gala, su pequeño crecía rodeado de estrictos profesores en lugar del abrazo cálido de una madre presente. La soledad se convirtió en la compañera silenciosa de aquel niño que paseaba por los fríos pasillos de la institución educativa. Lejos de las luces deslumbrantes y de los vestidos de alta costura, el menor anhelaba profundamente la presencia constante de la mujer que toda la nación adoraba. Las escasas visitas se convertían en momentos fugaces, llenos de regalos costosos, pero vacíos de aquella intimidad cotidiana que forja los vínculos inquebrantables entre una madre y su querido vástago. Durante largas temporadas de invierno y otoño,
Las responsabilidades artísticas la obligaban a cruzar el inmenso océano o recorrer la geografía nacional de punta a punta. Los biógrafos de la época narran cómo el remordimiento la invadía en la penumbra de las inmensas habitaciones de hotel, donde las ovaciones del público se apagaban y dejaban paso a la cruel realidad de la distancia. El éxito profesional alcanzaba niveles estratosféricos, pero el vacío en su propio hogar era ensordecedor. Para el mundo exterior, la decisión se justificaba bajo la promesa de una educación impecable y la necesidad de proteger al menor del feroz asedio periodístico. Sin embargo, los muros de aquel internado guardaban las lágrimas silenciosas de un niño que solo deseaba compartir las tardes de domingo en su casa. La sociedad aplaudía cada nuevo triunfo cinematográfico de la gran estrella, ignorando por completo el inmenso dolor emocional que se escondía detrás de la impecable imagen pública. Con el transcurrir de las décadas, las consecuencias de esa inmensa lejanía pasaron una costosa factura en la relación familiar. Fueron necesarios muchísimos años de profunda reflexión y largos intentos de acercamiento para intentar sanar las profundas heridas del pasado. Aquella mujer que había conquistado los corazones de millones de espectadores tuvo que librar su batalla más difícil en el ámbito privado, buscando el perdón por haber puesto los escenarios antes que la cálida crianza diaria. Maciel, un torbellino de absoluta rebeldía y una voz inconfundible marcaron un antes y un después en la historia musical de finales de los años 60. Con un temperamento ardiente y una personalidad verdaderamente arrolladora, conquistó escenarios internacionales y se convirtió en el gran símbolo de una libertad muy anhelada. Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer independiente y guerrera indomable, se tejía un drama íntimo que muy pocos conocían durante los años de mayor apogeo artístico. La llegada de su único hijo al mundo supuso una colisión frontal contra las exigencias brutales de una industria musical que no perdonaba ninguna pausa. Atrapada entre los interminables compromisos discográficos y la sed inagotable de los inmensos focos mediáticos, tomó una determinación que cambiaría el rumbo de su pequeña familia. El destino del menor fue un prestigioso y riguroso internado ubicado en el extranjero, donde las estrictas normas británicas reemplazarían el calor maternal. A miles de kilómetros de la vibrante capital española, el niño crecía rodeado de inmensos muros grises y educadores sumamente inflexibles. Las interminables semanas se convertían en largos meses de espera agónica, aguardando una llamada telefónica o una visita fugaz entre las numerosas giras por el continente americano y los intensos rodajes de televisión. La gran estrella brillaba con una fuerza cegadora en los inmensos festivales, mientras su descendiente lidiaba con la cruel soledad. El profundo contraste entre la vida bohemia de la famosa cantante y la disciplina casi militar del colegio interno generaba un abismo emocional verdaderamente insalvable. Los allegados de la época aseguran que la inmensa culpa devoraba el corazón de la artista en el más absoluto silencio, especialmente durante las frías madrugadas en solitario tras los conciertos. Aunque ella intentaba compensar la larga ausencia física con costosos obsequios, el profundo vacío afectivo resultaba evidente. La prensa del corazón de los dorados años 70 y 80, siempre implacable con los deslices ajenos, comenzaba a murmurar sobre la extraña dinámica familiar que rodeaba a la gran ganadora de festivales. Para el gran público, la justificación oficial siempre apuntaba a la búsqueda de la excelencia académica y la total protección frente a la mirada inquisidora de los reporteros. Pero en el fondo, la maquinaria de la inmensa fama devoraba cualquier posibilidad de una crianza tradicional. El inevitable paso del tiempo no perdona a nadie y las facturas emocionales siempre terminan llegando a la mesa. Cuando aquel niño se convirtió en un hombre adulto, los inmensos ecos de aquel pasado distante resonaron con mucha fuerza en su compleja relación maternal. Fueron necesarias innumerables conversaciones dolorosas y un inmenso esfuerzo de comprensión mutua para tender puentes sobre las cenizas del ayer. Su vida encarna el altísimo tributo que la inmensa popularidad exige siempre. Rocío Jurado. Un despliegue de majestuosidad escénica y una garganta verdaderamente inigualable que parecía contener toda la inmensa fuerza de la naturaleza. Era considerada la voz más grande de toda la geografía nacional durante la floreciente época de los años 70 y los 80. Su mera presencia llenaba de absoluta magia cualquier recinto monumental, arrastrando a multitudes que la adoraban devotamente. Pero detrás de esos fastuosos vestidos anidaba un profundo conflicto por la enorme distancia. El nacimiento de su primera descendiente llegó cuando su carrera internacional despegaba con una velocidad de vértigo hacia el inmenso continente americano.
Las prolongadas ausencias de varios meses cruzando el Océano Atlántico forzaron una decisión sumamente dolorosa pero inevitable para la época. La niña fue internada en estrictas instituciones religiosas de la capital, donde las severas educadoras sustituyeron los cuidados diarios de una progenitora que se encontraba arrasando en los teatros. Mientras el público internacional aclamaba de pie sus desgarradoras interpretaciones, su pequeña hija caminaba en absoluta soledad por los inmensos y fríos pasillos del prestigioso colegio madrileño. La menor experimentaba una inmensa paradoja emocional al tener que contemplar a su idolatrada madre a través de la pequeña pantalla de un televisor, en lugar de recibir un beso de buenas noches. El lujo material jamás pudo llenar el enorme vacío que dejaban las interminables galas de la estrella. Los cronistas de aquel tiempo relatan cómo la inmensa tristeza golpeaba a la magistral intérprete cuando se apagaban los inmensos focos. En la quietud de las lujosas suites de hotel en lejanas tierras de ultramar, lloraba amargamente por cada cumpleaños perdido y cada etapa escolar en la que no podía estar físicamente presente. Se escudaba en la idea de que aquel estricto internado representaba un refugio seguro frente al voraz acoso de los fotógrafos y garantizaba una educación suprema. La sociedad tradicional de aquellos años observaba con una mezcla de gran admiración y sutil reproche el inmenso precio que pagaban las figuras del espectáculo. Resultaba una contradicción sumamente dolorosa que la misma mujer que entonaba himnos desgarradores sobre el inmenso amor y la pasión infinita tuviera que sacrificar el vínculo más puro de la existencia humana. Las continuas portadas de las revistas de sociedad documentaban sus grandes triunfos, pero ocultaban las lágrimas infantiles. Las secuelas de aquella infancia transcurrida entre severos muros escolares no tardaron en manifestarse durante la compleja etapa de la adolescencia. La enorme necesidad de llamar la atención y el inmenso dolor reprimido desembocaron en una juventud sumamente turbulenta para la heredera. A pesar de los desesperados esfuerzos de la magistral cantante por recuperar el tiempo perdido en sus últimos años de vida, la profunda cicatriz de aquellas lejanas giras internacionales jamás se borró del todo. Isabel Pantoja. Una mirada velada por un luto eterno cautivó a toda la nación durante la intensa mitad de la década de los años 80. La fatalidad había golpeado su existencia, dejándola como la figura más compadecida del territorio. Para sobrevivir al inmenso dolor y mantener a flote su inmenso imperio musical, se volcó en agotadoras y larguísimas giras internacionales. Pero este éxito monumental exigió un daño colateral que muy pocos cuestionaron: el distanciamiento forzoso de su amado y pequeño niño. El peso gigantesco de sus compromisos artísticos ineludibles la empujó a tomar una determinación verdaderamente drástica para el futuro de su descendiente. Mientras ella surcaba el vasto océano para conquistar los colosales escenarios del continente americano, el menor fue ingresado en uno de los internados más rigurosos y exclusivos de la geografía nacional. Aquellos inmensos muros históricos se convirtieron en los testigos mudos de una infancia marcada por la enorme lejanía incomprensible. Rodeado de normas sumamente inflexibles y severos educadores de élite, el joven heredero enfrentó la gigantesca sombra de la fama familiar en la más absoluta soledad. Los largos meses de invierno se arrastraban con una pesadez abrumadora, solo interrumpidos por visitas verdaderamente fugaces o breves llamadas telefónicas desde tierras muy lejanas. La inmensa fortuna generada por las ventas masivas de discos proporcionaba cualquier lujo material, pero no podía reemplazar el calor del hogar. Los experimentados cronistas de aquella intensa década narran cómo la famosa intérprete padecía un verdadero tormento emocional en la intimidad de sus grandes camerinos. Entre las ovaciones ensordecedoras de miles de fieles seguidores, el agudo pinchazo de la tremenda culpa atravesaba su frágil espíritu. La justificación pública siempre giraba en torno a brindarle una excelencia académica inigualable y proteger su rostro de los voraces fotógrafos, ocultando su inmensa y profunda desolación. La apasionada sociedad de los esplendorosos años 90 devoraba cada pequeño detalle de sus espectaculares triunfos mediáticos, ignorando por completo las lágrimas silenciosas de un niño que simplemente anhelaba la presencia constante de su progenitora. Los majestuosos vestidos de colores intensos reemplazaron la oscura pena en los inmensos teatros, pero las sombras emocionales continuaron cubriendo la casa. La implacable máquina del espectáculo exigía una inmensa dedicación sin descanso. El avance inexorable de los almanaques terminó por revelar las profundas cicatrices dejadas por aquellas inmensas temporadas de separación forzada. La transición hacia la etapa adulta del muchacho estuvo acompañada por notorias tormentas públicas y profundas luchas personales
que reflejaban el enorme vacío de sus primeros años de vida. Una desesperada búsqueda de afecto genuino que demostró de manera contundente que ninguna fama sin precedentes puede compensar la inmensa ausencia maternal. Lola Flores. Un huracán de pasión desbordante y un temperamento de fuego puro arrasaban cualquier escenario que tuviera el inmenso privilegio de recibirla. Conocida mundialmente como la figura máxima del arte folclórico durante las vibrantes décadas de los años 50, 60 y 70, su sola presencia paralizaba el tiempo. Las ovaciones clamorosas y las inmensas lluvias de flores a sus pies eran el pan de cada día, pero esa arrolladora energía escondía un profundo desgarro en el núcleo de su agitado hogar. La desbordante necesidad de mantener un tren de vida sumamente fastuoso y las exigencias de sus multitudinarios espectáculos la empujaban constantemente hacia el otro lado del gran océano. Las interminables giras por tierras americanas duraban largos meses ininterrumpidos, forzándola a tomar determinaciones extremadamente difíciles respecto a su adorada prole. El destino de los menores quedó irremediablemente ligado a prestigiosos colegios internos, donde la severa disciplina chocaba con la sangre ardiente. Aquellos fríos y larguísimos pasillos de las instituciones educativas presenciaron el inmenso llanto silencioso de unos niños que pertenecían a la realeza del espectáculo nacional, pero que carecían de lo verdaderamente fundamental. La enorme matriarca del clan intentaba suplir esa inmensa falta de presencia física con maletas repletas de juguetes maravillosos y ropas deslumbrantes provenientes del extranjero. Aunque el gigantesco vacío sentimental resultaba verdaderamente inocultable para sus frágiles corazones, las personas que compartieron aquellos interminables viajes transatlánticos con la inmensa artista relatan con gran detalle la profunda agonía que la consumía en las largas madrugadas de insomnio. Entre inmensas nubes de melancolía y miradas perdidas hacia el horizonte de las gigantescas ciudades foráneas, el agudo sufrimiento de no poder arropar a sus descendientes atormentaba su alma de madre. La enorme fama exigía una entrega total y absoluta, que no dejaba el más mínimo espacio para la rutina de una casa. La colorida y efervescente sociedad de aquella fascinante época adoraba sin medida cada una de sus apariciones estelares en las pantallas y teatros, perdonando cualquier exceso de su intensa biografía. El público general asumía que aquellos críos gozaban de una existencia verdaderamente envidiable, ignorando por completo la inmensa tristeza que supone crecer rodeado de severos maestros en lugar de disfrutar de las risas espontáneas y los abrazos interminables de una progenitora siempre ausente por los conciertos. Con la implacable llegada de la etapa adulta de sus herederos, los inmensos ecos de aquella niñez fragmentada por los continuos viajes resonaron de diversas maneras en los complejos destinos de cada uno. Las profundas ausencias de los años dorados forjaron personalidades extremadamente sensibles que debieron lidiar con gigantescas sombras emocionales a lo largo de su existencia. El gigantesco mito de los escenarios tuvo que enfrentar en su etapa más madura las inmensas facturas de aquellos aplausos eternos. Sara Montiel. Un puro encendido entre los dedos, una voz sumamente profunda y unos ojos fascinantes que lograron conquistar las pantallas gigantes de todo el mundo. Ella era la diva absoluta e indiscutible del cine y los escenarios nacionales durante las inolvidables décadas de los años 60, 70 y 80. Detrás de sus espectaculares vestidos de lentejuelas y esa vida llena de un inmenso lujo continuo, se ocultaba una historia familiar profundamente marcada por las enormes distancias insalvables y las renuncias. La anhelada llegada de sus descendientes a finales de los años 70 y principios de los 80 coincidió con una inmensa etapa de incesantes espectáculos musicales. Viajar continuamente por todo el territorio europeo y cruzar el gran océano hacia tierras americanas hacía verdaderamente imposible una crianza tradicional en su propio hogar. La solución adoptada fue internar a los menores en los colegios más exclusivos y sumamente estrictos ubicados en lejanos y fríos países del extranjero. Para aquellos pequeños herederos, crecer rodeados de un inmenso privilegio económico pero carentes de la presencia diaria de su famosísima progenitora resultó ser una experiencia sumamente agridulce. Las inmensas lejanías geográficas y los larguísimos meses de total separación física solo se veían interrumpidos por fugaces periodos vacacionales. Mientras la gran estrella recibía ovaciones ensordecedoras en majestuosos teatros,
Sus niños lidiaban con la enorme soledad de las aulas foráneas. Las amistades más cercanas a la mítica intérprete han relatado en numerosas ocasiones cómo el inmenso sufrimiento se apoderaba de ella en la soledad de sus fastuosos camerinos internacionales. Al desmaquillarse frente al espejo tras un éxito rotundo, la cruda realidad de las habitaciones de hotel vacías golpeaba su corazón de manera verdaderamente implacable. Su justificación principal era brindarles una educación académica insuperable y protegerlos del inmenso acoso de los fotógrafos diarios. El público incondicional, siempre fascinado por su arrolladora personalidad y sus sonados romances de la época de los años 90, rara vez se detenía a cuestionar el enorme costo emocional que pagaba su núcleo íntimo. La conservadora sociedad de aquellos tiempos consideraba que enviar a los hijos a prestigiosos internados suizos o británicos era un símbolo de altísimo estatus social, ignorando por completo el inmenso daño psicológico que provoca el distanciamiento afectivo en la infancia. Con el avance implacable de los calendarios y la llegada de la etapa adulta de los hermanos, las profundas consecuencias de esa crianza tan poco convencional salieron irremediablemente a la inmensa luz pública. Construir un vínculo verdaderamente sólido requirió un esfuerzo monumental y muchísimas conversaciones dolorosas para intentar sanar las profundas heridas del ayer. La legendaria estrella demostró al final de su camino que ninguna inmensa gloria internacional puede reemplazar el amor. Concha Velasco. Un carisma inagotable y una sonrisa deslumbrante que iluminó los escenarios y las pantallas de los cines y televisiones durante las doradas décadas de los años 60, 70 y 80. Su versatilidad la llevó a convertirse en la artista más querida y aclamada por el público de toda la geografía nacional, protagonizando éxitos teatrales, películas taquilleras y enormes programas musicales. Pero detrás de esa inmensa y frenética actividad, latía un drama personal motivado por las exigencias insaciables. La intensa búsqueda del éxito profesional absoluto la llevó a encadenar larguísimos rodajes de cine con inmensas giras de teatro que recorrían cada rincón del territorio nacional. Esa dedicación casi religiosa a su vocación artística tuvo un precio verdaderamente incalculable para su núcleo familiar más estrecho en los vibrantes años 70. La crianza diaria de sus amados descendientes tuvo que ser delegada irremediablemente, enfrentándose a la dolorosa decisión de alejarlos temporalmente. Las obligaciones contractuales y las incesantes deudas económicas la obligaron a aceptar cada inmensa propuesta laboral, lo que supuso internar a sus menores en prestigiosos colegios durante largas temporadas. La célebre intérprete, adorada incondicionalmente por miles de fieles espectadores cada noche, se veía obligada a despedirse de sus retoños con el corazón profundamente roto en 1000 pedazos. Aquellas frías paredes escolares se convirtieron en testigos mudos de una infancia marcada por la enorme espera. Los testimonios de aquella intensa época revelan con gran amargura las inmensas lágrimas derramadas en la soledad de los fríos camerinos y las desoladas habitaciones de hotel. La abrumadora culpa de no poder arropar a sus pequeños cada noche la perseguía constantemente, mientras memorizaba los largos guiones y ensayaba complicadas coreografías hasta la madrugada. A pesar del inmenso amor que les profesaba, la asfixiante presión económica y el miedo al fracaso la mantenían atada. La efervescente sociedad española de la transición y los años 80 aplaudía a rabiar cada nuevo triunfo de su estrella más trabajadora, ignorando en gran medida el inmenso desgarro emocional que se escondía tras el telón. El público general asumía que el enorme éxito mediático traía consigo una vida de comodidades absolutas para los menores, desconociendo por completo las gigantescas carencias afectivas que provocaba la lejanía constante y la falta de calor materno cotidiano. A medida que el incesante tiempo avanzaba y sus hijos alcanzaban la madurez, los inmensos fantasmas de aquella infancia fragmentada resurgieron en forma de tensiones familiares innegables. Se necesitaron muchísimos años de profunda comprensión mutua, de inmensos perdones cruzados y de un gigantesco amor incondicional para poder recomponer los lazos dañados por la fama arrolladora. La inmensa actriz pagó con lágrimas de sangre el altísimo peaje que exige la devoción inquebrantable a las artes. Bárbara Rey. Una corona deslumbrante de inmensas plumas y una presencia verdaderamente magnética en el centro de la pista y los grandes teatros de variedades de toda la geografía nacional. Era la figura más deseada y espectacular de las vibrantes décadas de los años 70 y 80, una mujer que rompió todos los moldes y cautivó a multitudes enteras. Pero detrás de los fastuosos vestuarios y las luces cegadoras, se desarrollaba un profundo drama familiar impulsado por una carrera sin ninguna pausa.
La llegada de sus adorados herederos a un hogar fuertemente marcado por el ritmo verdaderamente frenético de los espectáculos itinerantes y las inmensas carpas creó una dinámica vital insostenible. La gigantesca presión mediática y la necesidad implacable de mantener su alto estatus la empujaron a tomar determinaciones sumamente severas. Los menores fueron ingresados en estrictos internados muy lejanos, alejados de la caótica realidad de los escenarios. La distancia formó un muro infranqueable. Rodeados por las frías y altísimas paredes de los exclusivos centros educativos, los pequeños enfrentaron una profunda y dolorosa soledad. Mientras el país entero murmuraba sobre las inmensas portadas de revistas de su famosa progenitora, ellos simplemente anhelaban una infancia tradicional. Las interminables giras artísticas provocaban que la majestuosa estrella fuera una figura constantemente ausente en sus vidas diarias. La inmensa riqueza no podía llenar el gigantesco vacío emocional. Las personas de su círculo más íntimo durante aquella época dorada recuerdan la inmensa angustia que a veces la consumía en la absoluta soledad de sus lujosos camerinos. Entre los aplausos ensordecedores del inmenso público y las fastuosas celebraciones, la tremenda culpa de no ejercer como una madre convencional atravesaba su alma. Sin embargo, la implacable maquinaria del espectáculo la mantenía completamente atrapada. Justificaba los colegios internos como un sólido escudo contra la prensa. La vibrante y curiosa sociedad de finales del siglo XX consumía con inmensa avidez cada pequeño detalle de sus espectaculares apariciones públicas, ajena por completo a las lágrimas silenciosas derramadas en los lejanos dormitorios escolares. El público general asumía que ser descendiente de una mujer tan famosa era un privilegio verdaderamente absoluto, ignorando el enorme daño de crecer sin el abrazo materno cotidiano. La deslumbrante sonrisa ocultaba un hogar fracturado por las giras. Con el paso inexorable de los largos años y la llegada a la etapa adulta de aquellos niños, las profundas cicatrices de esa crianza tan fragmentada terminaron explotando ante la mirada pública. Las devastadoras consecuencias de las continuas ausencias y la inmensa falta de una base afectiva verdaderamente estable derivaron en notorios conflictos y gigantescas luchas personales. La legendaria artista tuvo que enfrentar la prueba más dura de su vida, pagando el costo de brillar incesantemente. Lucía Bosé. Una elegancia verdaderamente insuperable y una mirada de un azul penetrante que la convirtieron en la musa absoluta del séptimo arte y de la alta sociedad nacional durante las vibrantes décadas de los años 50, 60 y 70. Su porte aristocrático y su enorme talento conquistaron a toda la geografía europea, pero detrás de las majestuosas fiestas y los interminables rodajes cinematográficos, aguardaba una realidad sumamente fría para su adorada descendencia en aquellos años. La majestuosa residencia familiar, siempre repleta de ilustres invitados y famosos artistas de la intensa mitad del siglo XX, no representaba un refugio cálido para los pequeños herederos. Mientras ella viajaba incesantemente por todo el continente europeo para protagonizar vanguardistas obras maestras del cine, sus descendientes fueron enviados a rígidos internados. Las estrictas instituciones educativas se transformaron en el verdadero hogar de unos niños que anhelaban inmensamente. Esa inmensa distancia no era únicamente física, sino también profundamente emocional y verdaderamente desgarradora. Los jóvenes vástagos crecieron rodeados de tutores de élite y una disciplina de hierro, careciendo del afecto espontáneo de una figura maternal tradicional. Mientras ella deslumbraba a la prensa internacional con su estilo exótico y su vida ferozmente independiente, sus hijos navegaban por la inmensa soledad de los gigantescos dormitorios escolares en países muy lejanos. Las personas más cercanas a la majestuosa diva cinematográfica a menudo susurraban sobre la gigantesca dificultad que ella experimentaba para equilibrar el instinto protector con su arrolladora pasión por la libertad absoluta. Durante la efervescente década de los años 70, la sociedad esperaba una entrega total al hogar, pero ella desafió todas las convenciones. Justificaba los colegios internos como la única vía para forjar personalidades fuertes, ocultando el inmenso dolor familiar. El incondicional público la idolatraba ciegamente como un icono inalcanzable de modernidad y suprema sofisticación, ignorando por completo las lágrimas silenciosas de los menores que simplemente deseaban un beso de buenas noches. Los espectaculares estrenos y los majestuosos festivales internacionales consumían absolutamente todo su escaso tiempo, dejando un inmenso vacío afectivo. El gigantesco legado cultural que construyó fue financiado con la dolorosa moneda de la ausencia innegable.
Con el paso inexorable de las largas décadas y la inevitable llegada a la etapa adulta de sus hijos, las profundas cicatrices de aquella lejana crianza se hicieron dolorosamente visibles. Reconstruir los vínculos profundamente fracturados requirió un esfuerzo monumental, y los fríos ecos de aquellos lejanos internados resonaron para siempre en sus complejos destinos. Su inmensa existencia demuestra que las estrellas más brillantes a menudo proyectan las sombras más grandes sobre sus amados.